El secuestro es un delito que se presenta de muchas formas en Venezuela. En el programa de hoy realizaremos un análisis detallado del impacto que los secuestros tienen en las víctimas y sus familias. Lamentablemente este delito afecta a un gran número de personas a nivel nacional y en muchas ocasiones puede tener consecuencias trágicas. Es por esta razón que en colaboración con expertos en la materia examinaremos dos historias de secuestros que ilustran la verdadera magnitud de este problema. Pero antes de desarrollar este tema, les recordamos que pueden descargar la aplicación Televen Stream totalmente gratis, escaneando el código QR que ven en pantalla. También los invitamos a interactuar con nosotros a través de la etiqueta Rostros DLC. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Hace aproximadamente 8 años, Douglas Laguna fue víctima de un secuestro express. Su rutina incluía trabajar de lunes a viernes en Bus Caracas, en la ruta hacia Cotiza. También ejercía como taxista con su propio vehículo desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Sin embargo, un viernes, su rutina diaria se vio interrumpida abruptamente. Me acuerdo que ese viernes, como habían pagado la quincena, yo dije, no voy a trabajar tan tarde y hoy es viernes, pues. Me llama mi hija, me acuerdo que me dice, papá, ¿vas a llegar temprano? Y yo le digo, sí, hija, yo nada más he hecho como 2 carreras y voy a llegar, la ruta mía era de Plaza Venezuela, Chacaíto y retornaba. Cuando iba llegando ya a Chacaíto, después del recreo, hay 3 personas, me hacen la señal de parada, yo me detengo, personas bien vestidas, olor a colonia, o sea, no se veían así con un aspecto... Pero eran 3 hombres, 2 mujeres, un hombre. 2 hombres y una mujer. Me dicen que cuánto le cobraba yo a Santa Fe, ¿no? Y entonces yo en aquel entonces le dije 500 bolívares. La carrera inició con uno de los hombres como copiloto y la pareja en la parte trasera. Avanzaron por la autopista y al llegar al distribuidor Santa Fe le indicaron que girara a la derecha. Tras pasar por una residencia y llegar a una zona plana, ambos hombres sacaron armas de fuego y apuntaron a Douglas. Me dice, no te muevas, no hagas nada, detente aquí a la derecha. Yo me detengo, él se baja, se guarda la pistola, se baja, abre la puerta del piloto, me dice, pásate para allá. Yo me paso, él se guarda la pistola y entonces empieza a conducir él. El carro tenía una pequeña falla, que si uno no lo mantenía acelerado, él se apagaba. Yo sin embargo le digo, el carro tiene una falla que si uno no lo mantiene acelerado se apaga. Cállate, no te estoy preguntando, ¿sabes cómo se colocan ellos cuando él se ponía a manejar? Porque él me dice, levanta las manos y yo las tenía así. Pero cuando él se iba a devolver, venía una camioneta bajando, pega los faros, me dice, baja las manos. Yo las bajo. Actúa normal. Y entonces él agarra y se devuelve. O sea, se regresa hacia el distribuidor, la parte de abajo de la autopista. Entonces agarra el elevado hacia la parte de arriba como si fuera hacia las minas. Comenzaron pidiéndole que se vaciara los bolsillos, luego le ordenaron que se quitara la ropa, ya que en ese momento aún llevaba puesto su uniforme de trabajo, quedando solo en ropa interior. Después le taparon la cara con su camisa y lo maniataron con las trenzas de sus zapatos, indicándole que se agachara. Posteriormente, uno de los secuestradores tomó el volante y continuó conduciendo. Luego llega y se la apaga la primera vez, se la apagó 3 veces, se la apaga la primera vez. Entonces yo le digo que tiene que apagar las luces, tiene que darle varias veces hasta que enciende. Enciende el vehículo y sigue. Recibe una llamada después de que se le apaga el vehículo a la primera vez. Él recibe una llamada y le dice, sí, vamos subiendo. Sí, vamos subiendo. Es un carro azul. Sí, también lo llevamos aquí. Después de esa llamada, yo me preguntaba, yo decía, pero si la intención era robar el carro, o sea,
¿para qué? O sea, ¿para qué me llevan? ¿Dónde me llevan? ¿Qué van a hacer conmigo? Y entonces ya uno empieza a pensar en la familia, la van a llamar, ¿qué le van a decir? El vehículo se apagó por segunda vez, retrasando los planes de los secuestradores. Douglas, quien había sido funcionario, comprendió el comportamiento de individuos de este tipo y sabía que se ponían nerviosos cuando las cosas no salían como esperaban. Entonces ahí se empezaron a hablar. El de atrás habla y le dice, mira, pero vamos a dejarlo aquí. Por un momento yo me sentí como que, bueno, me van a dejar aquí botado, no me van a hacer nada. El que va manejando le responde, no. Y vuelve a prender el vehículo y arranca la segunda vez. Después que rodamos cierto tramo, el que está atrás me dice, pásate para atrás. Me jalan, me paso para atrás, la muchacha se pasa hacia adelante, entonces me empieza a decir, a hacer preguntas, dónde trabajaba, cuántos hijos tenía y en fin. Y entonces le dice, bueno, vamos a ver si sales vivo de esta, porque el de ayer se puso obtuso. Cuando el carro se apagó por tercera vez, no lograron encenderlo. La situación se volvió desesperante y Douglas se ofreció a encenderlo. Yo me lleva en la mano hacia la switchera, entonces yo le voy dando hasta que prende. En lo que prende, el que va manejando le dice, déjalo ahí y métele. Yo lo que pensé fue, bueno, exactamente, entonces abren la puerta, entonces yo como podía me sacaron, me para, entonces empieza a caerme el agua porque estaba lloviendo. Y en eso yo siento una patada por la espalda y caigo. Voy rodando y en lo que van rodando, escucho creo que fueron 2 o 3 disparos. A lo mejor fue que el muchacho lo hizo como quien dice para engañar al amigo, porque cuando le dice, déjalo ahí y métele, fue cuando habló la muchacha. La muchacha dijo, no vale, pero ¿para qué? Entonces a lo mejor el que iba atrás conmigo se compadeció, entonces no sé si lo haría de esa manera, eso quedó ahí. Los delincuentes huyeron en el vehículo y Douglas se quedó allí, sin moverse. El lugar permaneció en silencio, pero de repente escuchó el agua de una quebrada. Logró quitarse la camisa que le cubría los ojos y empezó a arrastrarse siguiendo el sonido. Llegó a una calle oscura, era monte de ambos lados. Empiezo a saltar. Yo dije, voy a ir hacia arriba porque ellos se fueron hacia abajo por el sonido del motor. Se le vaya a apagar otra vez el carro, entonces me vayan viendo bajando. Entonces empiezo a subir y empiezo, pero saltando, lloviendo. Venía un carro, me ve que yo le estoy haciendo así como señas así como de auxilio. Lo que hizo fue evadirme y se fue. Puedo entenderlo a esa hora, puede ser que de pronto sea un peine, como le dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, seguí saltando. Yo creo que salté como de 150 a 200 metros hasta que veo una luz de un poste. Me voy hacia ella y es una urbanización. Al acercarse solicitó ayuda al vigilante y le explicó la situación que acababa de experimentar. También le pidió que llamara a las autoridades y unos minutos después llegó la policía de Baruta. Me hicieron una serie de preguntas. Yo le dije que si podía prestar una llamada para llamar a un familiar y me trajera ropa porque estaba desnudo allí. Ellos me dijeron, te podemos llevar hasta abajo, hasta el módulo que está en Río de Janeiro, por las Mercedes. Dile que lleguen ahí y te lleven. Y bueno, y así fue, ellos me llevaron, me empezaron a hacer una serie de preguntas. Llegaron mis familiares. Y bueno, me llevaron a mi casa. Al día siguiente del hecho, Douglas presentó solo la denuncia por el robo de su vehículo. No perdía la esperanza de recuperarlo. Los secuestros pueden llevarse a cabo de diversas maneras. Lo recomendable es mantener la calma y evitar confrontar de manera agresiva a los delincuentes para preservar en la medida de lo posible la integridad física. El secuestro es uno de los delitos con más crecimiento en Venezuela, donde lamentablemente los taxistas forman parte de estas estadísticas.
Días después del secuestro del cual fue víctima Douglas Laguna, la policía se comunicó con él para informarle que su carro fue localizado, pero no de la manera que se esperaba. Un policía me llamó, el que iba bajando, me iba llevando. Él me dijo, como había perdido también teléfono, él anotó el número de teléfono en la casa. Y después, como a los 8 o 9 días, recibo una llamada y me dijeron que el carro apareció, donde me dejaron más arriba todavía, pero el esqueleto. Eso le quitaron todo, absolutamente todo. Y yo le dije, bueno, de todas maneras la denuncia está formulada. Y cuando hice la denuncia, ellos me preguntaron pues si los podía reconocer, pero no, en realidad tapado. El trabajo de taxista sin duda implica riesgos. Y Douglas vivió muchos momentos alarmantes los 2 años que estuvo trabajando como conductor. Sí había pasado unos susticos allí porque se montaban personas que iban hablando cantidades de cosas, me metían a sitios, no, más allá, y entonces uno la mente empezaba a maquinar, ¿no? Y en La Guaira, hacia La Guaira también, hubo una vez que yo bajé a La Guaira y llegaron, ya te vamos a cancelar, y entraron a la casa, otro para otra casa, y quedé yo ahí, y nadie salió hasta que venían unas personas con armamento y cuestión, y yo lo que hice fue acelerar el carro y arranqué. Perdí esa carrera, son muchas... Claro, es un riesgo. Sí, todos los días. Este terrible suceso hizo que, en definitiva, Douglas Laguna no volviera a trabajar a altas horas de la noche. Se dedicó a resguardar su vida y comprendió que estar junto a su familia era lo más importante. Mi hija sale corriendo a mis brazos y yo le dije que no, a mi esposo que no le contara porque estaba muy pequeña, pero como que sentía porque me imaginó como llegué tarde. Yo le había dicho 1 hora y se va a los brazos y me dice, papá, no trabajes más de noche. Eso me partió el alma y yo, bueno, mami, sí, tienes razón, no va a pasar más. ¿Más nunca lo hiciste? No, hasta el sol de hoy no. Desde su experiencia, Douglas deja un mensaje a todas las personas. Tratar de controlar el miedo en casos como estos es indispensable para sobrevivir. El mensaje que le puedo enviar a todas esas personas que salen todos los días y todas las noches a trabajar es que si llegan a pasar por una situación similar, no molestarse, no ponerse nervioso, actuar sereno, porque eso lo pone más nervioso a ellos. Y dejar que las cosas vayan fluyendo y pedirle mucho a Dios, enfocarse en su familia, porque uno a veces se apega a las cosas materiales. Uno piensa que si el carro, que la moto, tanto que yo sufrí para obtener esto y me lo van a quitar así, y ahí es donde vienen también las consecuencias. No aferrarse a los materiales, sino a la vida, al amor, a la familia. Un delito que impactó no solo al mundo deportivo, sino que causó conmoción a nivel nacional fue el del beisbolista venezolano Wilson Ramos, quien fue secuestrado en el año 2011 mientras se encontraba en Valencia, estado Carabobo, de visita en la casa de sus padres. Me traslado al estado Carabobo, a la ciudad de Valencia. Como bien sabido, yo soy fundador de la División de Detención y Secuestro, fundada en junio del año 2001. Y como yo estaba laborando con la MLB, me acerqué para averiguar cómo están las investigaciones en relación al caso. Formaron un grupo de funcionarios del 6CPC, en especial la Brigada contra Extorsión y Secuestro de la Delegación Carabobo, y un caso que en 48 horas ya estaba resuelto. Fue algo en el cual venía llegando yo de la playa en Valencia. Y mira, nos sentamos enfrente de la casa donde vivíamos. Llegaron
dos camionetas se pararon en la calle. Nosotros estábamos sentados enfrente de la casa. Pero viste la camioneta, pero no le prestaste mucha atención. No, porque yo estaba de espaldas hacia la calle. Yo estaba de espaldas hacia la calle, viendo a mi papá y a mi mamá que estaban enfrente de mí, mi hermano del lado izquierdo. Y mira, se para la camioneta detrás de mí, se bajan 3 tipos armados. Yo pensé que no, ¿sabes? Me iban a robar las prendas, me iba a quitar la cadena, pero en ese momento me agarraron a mí por la cabeza y me empujaron hacia la camioneta. Los secuestradores arrancaron en la camioneta con el beisbolista mientras uno de los hermanos de Wilson comenzó a perseguirlos con la intención de lograr evitar el secuestro. En ese momento, mira, negligencia, no piensan en absolutamente nada, sino, oye, se llevaron a mi hermano y los persiguen. Si escuchaba yo en ese momento a los individuos decir, párate, ¿entiendes? Fue algo en el cual yo iba orando todo el tiempo dentro de la camioneta. No me taparon en ese momento, me taparon luego cuando me iban a trasladar a la otra camioneta. Eso fue bueno, ya no me imagino en qué sitio estábamos, pero ya allí, después de allí ya fue rodar hasta que me bajaron de la camioneta, me hicieron cruzar un río y caminamos un poco montaña arriba, que eso fue en el área entre Montalbán y Bejuma. A pesar de la desesperación que se encontraba atravesando Wilson en ese momento, siempre mantuvo la calma. Cuenta que los secuestradores no llegaron a maltratarlo y que mientras iba en camino al lugar donde lo mantendrían en cautiverio, no cruzaron palabras entre ellos. Me quitaron la capucha, me encerraron en un cuartico donde había una colchoneta, un mosquitero, ahí fue donde me acostaron. Yo estuve ahí por el tiempo que estuve, que fueron 3 días. Y nada, yo simplemente les pedía para ir al baño o me traían la comida, pero mira, eran momentos de desesperación en el cual... Sí lo fueron, no me maltrataron en ningún momento. En esos momentos de incertidumbre, la víctima estuvo sin apetito y trató de conciliar con los secuestradores. Les pidió en reiteradas oportunidades que lo sacaran del cuarto donde lo tenían. Y sí, en una oportunidad me sacaron, que fue el último día que estuve ahí. Me sacaron, estuve en el patio con ellos, pero mira, fueron como 15 minutos y les dije que me quería ir para el cuarto nuevamente. Uno de ellos en ese momento dijo, oye, tú eres loco, nos pides que te saquemos y ahora al instante... ¿Y por qué no. le dijiste? Mira, quería agarrar aire, quería salir de ese encierro y yo no tenía ni por la mente me pasaba salir corriendo. Ya yo los veía, sí, yo los llegué, veía más que todo a uno que era el que se quedaba ahí conmigo en el cuarto cuidándome y el señor que llevaba la comida. Okay. Como es bien conocido, están los que se denominan pegadores, que son los que someten al jugador y se lo llevan a una zona boscosa. Y ahí lo introducen en una vivienda. Estaban 2 personas mayores que pasaban de los 60 años, una señora y un señor, que no eran los cuidadores, eran los propietarios de la casa. Tenían los cuidadores que eran delincuentes. Y dentro de este grupo, que no vamos a hablar de banda, ¿no? Están involucrados aproximadamente 3 colombianos. En ningún momento a Wilson le pasó por su cabeza escaparse de aquel cautiverio. Él sabía que esto indudablemente podía poner en riesgo su vida. Puro monte, era como una casita de barro en medio de la nada, en una montaña. Ya no iba a hacer absolutamente nada. Los secuestradores se dejaron llevar por la idea de que Wilson jugaba en las grandes ligas, lo que para ellos significaba que probablemente podían obtener gran cantidad de dinero como parte del rescate. Son situaciones del cual el que no está en el mundo de la pelota no sabe en realidad cómo es todo ese proceso, cómo pueden ser los pagos y todo eso, los años que tú tienes que jugar para poder obtener una cantidad de dinero como para tú estar bien, ¿entiendes? Eso es a través de los años, no es que llegaste a Grandes Ligas y ya tienes todo en tu casa, ya tienes todo, ¿me entiendes? Porque las cosas no son así, eso es paso a paso y a medida que van pasando los años que tú
tú vas logrando ese futuro que tú quieres lograr para tu familia, para ti mismo. Nunca se llegó a materializar el cobro por el rescate del beisbolista Wilson Ramos. El comisario retirado Joel Rengifo cuenta que fue un secuestro totalmente alejado de lo común. Pero llegan a través de interrogatorio, de información. Nunca se ejecutó una llamada para negociar el pago de rescate. No se llegó a eso. Es un secuestro atípico. ¿Cómo culminó este rescate? En la siguiente parte de nuestro programa continuaremos conociendo más sobre este lamentable suceso ocurrido hace 13 años y cómo cambió la vida de Wilson Ramos. La delincuencia organizada ha aterrorizado a las comunidades de Venezuela y los casos de secuestro forman parte de los delitos que se registran año tras año en nuestro país. Venezuela ha sido el escenario de numerosos hechos delictivos que después de muchos años las víctimas siguen recordando. Tal es el caso del pelotero Wilson Ramos, quien luego de vivir 13 días en cautiverio nos contó cómo logró salir con vida de las manos de sus secuestradores. Pero sí, mira, algo me dijo, un instinto me dijo, enciérrate otra vez. Y completico, mira, fueron 15 minutos en lo que me metí y empezaron los disparos. Wow. Fue algo que me tiro yo debajo me tiro en el piso, me bajé de la colchoneta, me tiro en el piso y me tapé la cabeza. Fue lo único que se me ocurrió y se escuchaban los disparos y toda la bulla. Fue el momento del rescate. Sí, ahí se utilizó el helicóptero, pero siempre la penetración en montaña es a pie. El helicóptero es para ver si alguien está huyendo o ubicar la casa donde está en cautiverio y desde arriba proteger a los funcionarios que están penetrando a la vivienda. Sí utilizaron helicóptero de la Guardia Nacional. Wilson Ramos también comentó que una vez que se terminaron los disparos, las autoridades que llevaban el seguimiento de su caso lo llamaban por su nombre para intentar ubicarlo. Sí, cuando en el momento que se acabaron los disparos, ellos gritaban mi nombre, pero yo honestamente con el miedo no sabía, no supe decir aquí estoy ni nada, sino ya en el momento que ellos decidieron decir que era la policía. Ahí fue donde yo dije mi nombre, ellos entraron con lámparas porque estaba todo oscuro y allí fue donde yo decidí gritar, que yo estaba ahí en el piso, cuando dijeron que era la policía. Ahí llegaron todos, me cubrieron, me pusieron un chaleco. Yo les pedía, llorando a gritos, que me llevaran a mi casa. Ellos ya me trataron de calmar, yo estaba muy desesperado, me trataron de calmar y me decían, tranquilo, ya estás a salvo, nada te va a pasar. Ya de aquí vamos para tu casa, llevarte con tus familiares, tranquilo. Para los delincuentes es de vital importancia asegurarse que la persona secuestrada reciba agua y los alimentos básicos para preservar su vida y su salud, incluso si se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Que yo recuerde, en esos 3 días comí una sola vez. Y fueron unos bollitos que me dieron, pero no me daba apetito. Sí trataban de darme comida cada rato, agua, hidratarme y eso, pero no me provocaba, no me daba hambre, tenía mucho miedo y no me provocaba en lo absoluto. En este tipo de casos es fundamental actuar con cautela y seguir el protocolo adecuado para lograr una liberación de forma segura, sin poner en riesgo la vida de las personas. La cooperación con las autoridades y sus recomendaciones son la clave en situaciones de secuestros. Esta noche Wilson explicó cómo las autoridades dieron con su paradero. Ya después, cuando empezaron las investigaciones, ellos hablaron conmigo y me dijeron que fue por un secuestro muy simulado al mío, muy similar. Y eso los llevó a ellos allí al lugar donde yo estaba. Habían trabajado con creo que era un árabe, un portugués que también le hicieron lo mismo en esa misma zona. El beisbolista venezolano también argumentó que fueron varios los detenidos implicados en su secuestro, incluyendo a un familiar directo quien conocía perfectamente su rutina. Fue una prima al cual
uno de los que organizó el secuestro la enamoró para poder llegar a mí, ¿entiendes? Ese fue lo que sucedió. Lastimosamente, por las investigaciones no pudieron dar con su inocencia y tuvo que pagar los años de condena que pagó por haber, ¿sabes?, sido la novia o la mujer de esa persona. Y eso fue, a raíz de ahí fue que vino todo el caso. Fue como se organizaron y llegaron a mí directamente. Prima estuvo detenida, de las personas mayores propietarias del rancho también detenidos. Aproximadamente como 8 detenidos y otros quedaron solicitados. El impacto de haber sido secuestrado y posteriormente rescatado puede variar significativamente de una persona a otra. Cada individuo reacciona de manera diferente a situaciones extremas como las de esta noche. Wilson Ramos hoy nos dice cómo su vida dio un giro después de haber vivido ese terrible secuestro. Yo en ese momento, ¿sabes?, no quería ver a nadie, mentalmente estaba frustrado, con miedo. Una de las cosas que me ayudó a mí a pasar un poco la página fue mi trabajo, mi profesión, el jugar béisbol. Me ayudó bastante a olvidarme de esos momentos en el cual eran 3, 4 horas en el estadio, hasta 5 horas, pero ya después que regresaba a la casa volvía el pánico, el miedo a salir. Ya después de ahí, ¿sabes?, los escoltas, no es lo mismo, ya es una vida bastante privada, el cual tú no puedes vivir de manera libre. Pero sí fue bastante complicado ese proceso para olvidarme de todo eso, poder llevar una vida normal. Hoy por hoy, el jugador de las Grandes Ligas no solo le agradece a Dios el hecho de seguir con vida. Hasta celebro el día de mi rescate, lo celebro como un cumpleaños. Ya tengo 11 años ya más, 12 años ya celebrándolo como un cumpleaños, porque en realidad, siento que volví a nacer después de ese aparatoso rescate, el cual yo viví. Lo celebro como un cumpleaños. Lo tengo tatuado en mi brazo y de verdad que... Sí, mira, el 11-11-11, ese fue el día exacto que me liberaron, y para mí un cumpleaños más, y tengo muchas personas, muchos conocidos que me escriben felicitándome. Hoy en Rostros del Crimen, el comisario retirado del CICPC, Joel Rengifo, dejó un mensaje de alerta y prevención para todos esos televidentes que nos sintonizan sobre qué hacer en caso de ser víctima de una extorsión o de un posible secuestro. Bueno, yo insto a la ciudadanía que cuando estén en presencia de un delito de extorsión y secuestro, acudan a la División de Constitución y Secuestro del CICPC, que ahí están prestos para prestarle toda la ayuda necesaria para resolver el caso. Pagar un rescate no es lo más viable. Lo importante es llevar a su familiar sano y salvo a su residencia. Es importante conocer que cada persona es única y puede procesar estos eventos de manera diferente. El apoyo emocional, el amor y la paciencia de los seres queridos son fundamentales en este proceso de recuperación. Esta noche Wilson Ramos dejó un breve mensaje a todos esos jóvenes que siguen su labor. No hay nada más bonito que ser humilde, que demostrar a los jóvenes que vienen subiendo que puedan seguir tus pasos. Lo mismo siempre he hecho yo, ¿sabes?, aconsejándolos para que logren sus metas, porque de verdad que es muy bonito llegar a Grandes Ligas y poder ayudar a tus seres queridos, a personas que llegan a ti pidiéndote ayuda, porque económicamente no están bien, pero sí es un consejo muy bonito que les doy de mi parte, que sigan trabajando duro, con la cabeza en alto, y que sigan poniendo el nombre de nuestro país en alto. El secuestro es un problema creciente y de ámbito mundial.
Se calcula que más de 10.000 personas son secuestradas cada año, a menudo con consecuencias fatales y devastadoras. Cada caso de secuestro no es solo un delito grave, es también un incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida. Es una violación de la libertad individual que socava los derechos humanos. Para seguir aclarando más dudas sobre el tema abordado esta noche, en nuestro espacio Contacto Directo nos acompaña Rebeca Enríquez. Ella es abogada penalista, especialista en criminalística y además investigadora en casos de secuestro. Buenas noches, Adelante. gracias por la oportunidad. Bienvenida, doctora Rebeca. Gracias por venir. Qué placer. Doctor, un honor tenerla esta noche compartiendo uno de los temas más delicados, porque es un delito que lamentablemente nos ha afectado muchísimo a gran parte de la población venezolana. Y quería preguntarle si usted maneja algún tipo de cifras en relación con los secuestros, si tenemos unas cifras. Yo sé que es difícil a veces tener cifras exactas, pero algo que nos aproxime a entender este delito. Así es, bueno, gracias por la oportunidad y mis felicitaciones por abordar este tipo de temas. Yo creo que aunque son temas tabú y no nos gusta conversar, es una realidad que en Venezuela ha pasado y sigue pasando. Cuando hablamos de cifras es importante decir que según las autoridades venezolanas ha disminuido en más de un 52% este tipo penal y eso es importante que las autoridades lo digan, que nosotros como abogados penalistas podamos decir que es cierto porque hemos visto disminuido este tipo penal a lo largo del año 2023 y de lo que va de año 2024. Entonces eso es un éxito para Venezuela, para sus autoridades y para la ciudadanía, quienes en definitiva son los que han sufrido estos secuestros en Venezuela. Rebeca, ¿cuáles son los factores que suelen motivar a los secuestradores para cometer este tipo de delitos? Siempre es el dinero. De las investigaciones que nosotros hemos revisado y lo que hemos adelantado y vivido, y lo digo porque fui fiscal del Ministerio Público en esta competencia también, tuve la oportunidad de conocer y de investigar de campo estos tipos penales, siempre es el dinero. Lo que mueve a la persona a cometer este delito siempre es el dinero, incluso hay casos de autosecuestro. Personas que han fingido estar secuestrados para que la familia pague ese rescate. Sí, esos casos también son delicados. Ahora, nosotros esta noche presentamos dos casos, doctora. Uno, por supuesto, los delincuentes fueron capturados, pero en otro, los delincuentes huyeron. Y abordando un poco ese tema, ¿qué tipo de penas existe para este tipo de delitos? Sobre todo cuando capturan a estos sujetos implicados en secuestros. Importantísimo la pena, de 20 a 30 años de prisión en el caso del delito de secuestro y tiene sus agravantes además. Y en el caso del secuestro breve es de 15 a 20 años, entendiendo que el secuestro breve es el que dura un día, hasta un día, una persona privada ilegítimamente de su libertad. ¿Horas incluso se puede hablar de horas? Sí, horas Okay. incluso, y esto viene porque no estaba tipificado en la ley el secuestro breve. Entonces, en el momento de tipificar, de encuadrar el delito, el hecho en el derecho, era cuesta arriba poder entender cuál fue el delito que cometió, si estaba privado ilegítimamente de su libertad, pero bueno, no se pidió rescate, cuánto tiempo estuvo allí, y por eso el legislador sabio, siempre atendiendo a lo que está sucediendo en la sociedad, decidió pues establecer este tipo penal de secuestro breve en Venezuela. Rebeca, nosotros que somos abogados hemos notado que normalmente la delincuencia organizada, una vez que es detenida, se dan cuenta de los tipos tecnológicos o de las formas que usa el Estado para llegar hasta ellos. En este momento, ¿cuáles son ese tipo de herramientas tecnológicas que usa el Estado para investigar este tipo de delitos? Por ejemplo, antenas que precisan la ubicación del delincuente o ¿cuál otra tiene usted conocimiento? Sí, es importante decir que Venezuela ha avanzado como en todos los tipos penales en este tipo de investigación. Tenemos la ubicación geográfica, el recorrido de las antenas, el recorrido de las personas que cometieron el hecho y por eso es que nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en la investigación, de que hay un cambio habitual en esa persona, de lo que hacía habitualmente, por decirte que estaba en Caricuao siempre y ahora lo vemos en la zona del este, justamente ubicado cercano a la víctima. Uno dice, bueno, aquí hay una vinculación y nosotros pudiéramos de allí partir de que efectivamente estaba en el sitio. Alguna relación de llamada entre ellos también es importante y el Estado venezolano tiene grupos. El 6CPC, el CONAS, todos trabajan de la mano para poder establecer este tipo penal y ustedes han visto en las alcabalas.
Cuando se presume secuestro, todos se activan inmediatamente. Hay personas, funcionarios pendientes de un vehículo con estas características, etcétera. Incluso muchas veces van abriendo las antenas por zona y presumen que van por la autopista. Por ejemplo, abrió en Guarena, luego abrió en Mariche, luego hasta que colocan alcabalas en cada uno de esos sentidos y logran dar con el... Así es, y el llamado en ese sentido a la ciudadanía de que cuando estemos en presencia de estas alcabalas que a veces nos sorprenden, colaborar con las autoridades, porque si están allí y se están haciendo este trabajo es porque una vida está en peligro. Doctora, desafíos. Tenemos muchos desafíos porque además este es un tema súper delicado, ámbito mundial, porque nuestra región, América Latina, tiene grandes cifras de secuestro. Así es. La ONU tiene cifras alarmantes, sobre todo entre Colombia y México, pero Venezuela no escapa, estamos en esa lista. ¿Qué desafíos tenemos como autoridades, usted como investigadora? Así es, yo considero que el Estado venezolano debe estar encima del ciudadano, es decir, tenemos muchas tecnologías, muchas redes sociales, mucha información de otros países, de formas, de modelos de comisión de hechos punibles y lamentablemente aquí nuestros ciudadanos adoptan esos tipos de delitos que a veces ocurren en otros estados. Y es importante que estemos en sintonía de la realidad. La tecnología llegó para quedarse y yo creo que de alguna manera el Estado venezolano debe revisar lo que está sucediendo a través de la tecnología. Nosotros hemos visto cómo han incrementado otros delitos a raíz de la inteligencia artificial, del tema de las redes sociales. Esto no tiene una ley todavía y yo creo que mientras haya tanta facilidad de acceso a la información y a las formas de tipos penales, vamos a estar en riesgo siempre. Nosotros tenemos en nuestro espacio muchos mensajes que nos llegan en relación con distintos temas. En esta oportunidad seleccionamos unos que le vamos a leer a usted para que oriente a nuestra teleaudiencia. Claro que sí. Uno de los mensajes dice: hola, en caso de ser víctima de secuestro, quiero saber dónde podemos denunciar y cuáles son las leyes que amparan a la víctima. Correcto, importantísimo. Está la ley de protección de víctimas, testigos y demás sujetos procesales bien vigente en Venezuela. Tenemos para acudir al 6CPC, al Ministerio Público, ellos tienen con el 0800 FISCA 00, está súper activo. La Dirección contra Extorsión y Secuestro del Ministerio Público siempre activa a las 24 horas. El CONAS también está activo y entre ellos todo lo que es el director del 6CPC tiene un contacto directo. Ellos a través de las redes sociales están recibiendo 24 horas de manera permanente estas denuncias. Y con respecto a otra ley o la ley que establece este tipo penal, está la ley contra el secuestro y la extorsión, bien vigente, con penas altísimas, y la ciudadanía puede estar segura de que contamos con las autoridades competentes, bien conocedoras para estos tipos penales. Nos llega otro mensaje por aquí, doctora Rebeca. A veces siento que me siguen en la calle y me genera un poco de miedo. ¿Qué debo hacer si sospecho que puedo ser víctima de un secuestro? ¿Qué le recomienda a usted a esa persona? Ok, si tenemos una sospecha cierta, porque eres una persona empresaria o eres una persona que posees bienes o tienes algún problema y de verdad sientes que tienes un temor de que tu vida esté en riesgo y de que puedes ser víctima del delito de secuestro, automáticamente comunicarte con las autoridades. Es lo primero que debemos hacer, acudir ante la Unidad de Atención a la Víctima del Ministerio Público o cualquier organismo auxiliar de justicia, dejar la denuncia. Hay atención a víctimas especiales en el 6CPC que procesa este tipo de denuncias. Sabemos que en Venezuela se castiga es el resultado, la acción, pero también debemos proteger para prevenir. Si sientes que estás en ese caso, que tienes alguna empresa, algún bien o que puedes ser víctima de este delito o de otro, automáticamente acudir a los órganos auxiliares de justicia o al Ministerio Público, que siempre van a tener una respuesta. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Rebeca. Por último, quiero que le dejes un mensaje a la audiencia, un mensaje de prevención en este tipo de delitos. Es importante siempre estar alerta. Creo que la prevención viene de nosotros mismos. A veces, si no es necesario exhibir tanto en redes sociales, es mejor evitarlo. Si no tienes un trabajo que amerite estar todo el día exhibiendo tu vida, tus bienes, tus viajes, es preferible evitar eso porque lamentablemente nosotros a veces somos víctimas de estos tipos penales precisamente porque exhibimos nuestra vida y no es un delito exhibirlo, pero sí debemos nosotros tener prevención. Y lamentablemente debo decir que muchas veces estos tipos de secuestro vienen dados de la mano de personas bien cercanas a nosotros, de nuestras familias o de personas que trabajan en la empresa. Entonces debemos tener límites con las personas con que convivimos y las personas con que trabajamos, porque a veces nace una confianza. El venezolano es muy cariñoso, el venezolano es muy confianzudo. Correcto. Pero debemos tener límites en nuestro entorno laboral porque lamentablemente debo decir con absoluta responsabilidad
que en muchos casos lo que hemos trabajado y hemos logrado sentencias condenatorias siempre viene del círculo cercano de la persona. Entonces debemos tener ese límite en nuestra empresa, en nuestra vida y cuidar lo que decimos y lo que exponemos a través de las redes sociales. ¿Redes sociales? Sí, @Café con Rebeca en Instagram, ahí estamos para toda Venezuela. Bueno, esta va a ser la primera de muchas de las invitaciones para tenerla aquí. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Excelente programa. Muchísimas gracias, doctora. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa por esta noche. Les recordamos que ustedes pueden aclarar todas sus dudas enviándonos un mensaje a través de nuestras redes sociales en Instagram, @rostrosdlc. También tenemos a su disposición nuestro correo electrónico para que nos haga llegar sus casos, rostrosdecrimen@gmail.com. Si usted quiere interactuar conmigo, les comparto mi cuenta de Instagram y TikTok, @soydavidramírez. Y la mía, @OmarRostrosDLC. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso. Valeria Áñez.